En San Francisco de Macorís han habido varios casos. Recordemos uno que cubrimos enteramente y que la persona que lo ejecutó está presa todavía. Se trata del caso de Loara Tavares Rosario, quien fue asesinada el jueves 5 de noviembre y el cadáver tirado en unos arbustos de la comunidad. Fue inculpada la señora María Magdalena Marizán Flores de haber contratado a 2 hombres para darle la peor de las muertes. Fue torturada. Otro que llamó mucho la atención en 2017 fue el caso de Emily Peguero, de 16 años, que había sido asesinada con 5 meses de embarazo. 4 años después, Carmen Paulino, una joven de 27 años, fue asesinada. En un proceso tortuoso de investigación, ha dado al traste con que una de las personas implicadas ahora esté en libertad y la que confesó el crimen por ser menor de edad en ese momento también. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Señores, 351 estocadas, que contarlas se hace difícil. ¿Qué debilidad del sistema judicial ha permitido que este crimen quede hasta ahora impune? Eso es lo que vamos a tratar en este momento. Es una muchacha muy buena, sin maldad, muy cariñosa. ¿Tú me estás grabando? Es una foto. Así es recordada Carmen Paulino Gabriel, conocida como Rafaelina. El 3 de junio del 2021, sus familiares y amigos le escriben por WhatsApp para saber de ella, pero no contesta, por lo que su hermana María Altagracia Paulino Gabriel acude a la casa donde la joven de 27 años convivía en unión libre hacía 2 años con Eusebio Rosario Hernández. Allí, cuando entra a la habitación, esta estaba oscura. Pensábamos que era que se había herido algo, pues había mucha sangre en la cama, y cuando están la autoridad de ahí, pues le dicen que no le encuentran el cuerpo. Los representantes del Ministerio Público de CRIM y la policía inician la búsqueda y además de la cama ensangrentada, encuentran el celular, una cartera de hombre con 2 copias de licencia de conducir a nombre de Eusebio Rosario, que también tenían manchas de sangre, al igual que la parte inferior de una almohada. Fueron hasta llegar al patio de la casa, hasta la parte exterior de una cisterna, donde también se observaba sangre, sin imaginarse que allí se encontraría el macabro hallazgo que cambiaría la vida de esta familia para siempre. El padre de mi hija la había encontrado a ella junto a los policías, que le dijeron que destapara una cisterna, la tapa de una cisterna que estaba como con ramos de guayaba, con hojas. Él la destapó y ahí estaba el cuerpo sin vida de mi hermana, envuelto en sábana. Y la sacaron pues con sábana, porque estaba envuelta en la cisterna, estaba envuelta en 2 sábanas y un suéter rojo, que era el suéter del marido. Según el acta de la Fiscalía, el cadáver fue levantado a las 3:16 de la tarde y la joven tenía unas 27 a 30 horas fallecida y presentaba heridas cortopunzantes penetrantes múltiples por arma blanca en cabeza, tórax, abdomen, brazos y pubis. Estaba irreconocible. De lo que dice la Fiscalía hay escrita, y 351 puñaladas. De acuerdo al INASIF, de esas, 57 fueron en la cara, 4 en la nariz, 3 en la boca, 75 en el cuello, 68 en el tórax, 9 en el abdomen, 3 en el pubis, 32 en la espalda, 101 en manos y brazos, como se pueden ver en estas desgarradoras y traumáticas y dolorosas imágenes. El examen establece que el esófago, pulmones fueron perforados y los traumas en la región temporal y malar derechos fueron recibidos durante su agonía. Eso tendría que ser, no le digo yo, una gente con demasiado odio, porque yo creo que ni a la peor persona se le hace eso. El primer sospechoso del horrendo crimen fue su pareja Eusebio Rosario Hernández, detenido esa misma noche debido a que fue la última persona que vio a la víctima.
Sus familiares narran los antecedentes de los abusos que cometía contra Carmen y describen como sádicas situaciones a las que era obligada por su pareja bajo amenazas. Lo que se narra coincide con la perturbación mental del que mató a esta joven. Que tuviera relación con el perro y una vez pues cuando ella no hacía lo que él quería, pues él un día cogió y ella estaba comiendo y entonces se masturbó y le echó el semen en la comida para que ella se lo comiera. La ponía con una correa en el cuello y a caminar como un perro. También una vez le rompió el celular con un martillo, le escupía la cara. Estos son algunos de los indescriptibles abusos y vejámenes que era sometida, pues el expediente del Ministerio Público también establece que era obligada por el imputado a sostener relaciones sexuales con otros hombres mientras estos la violaban. Él miraba y luego se unía a la orgía. Pero el abogado del acusado entiende que su cliente es inocente y nunca abusó de su pareja. Imagínense que la casa donde sucedió el hecho, que era donde ambos habitaban, queda aproximadamente a una esquina de la unidad de violencia intrafamiliar y de género. Y nunca ella puso una denuncia, ni un familiar de ella puso una denuncia. El motivo por qué la mujer nunca denunció es igual al de todas aquellas mujeres abusadas: el miedo. Así es, no es fácil porque la violencia de género, en este caso la violencia de la pareja hacia la mujer, determina, construye una situación de atrapamiento, de dificultad para confiar en sí misma, va minando su seguridad. Hay mucho miedo a las reacciones, a las represalias que pueda tomar el agresor. Yo sé que ella tenía miedo porque ella se quedaba callada y no decía nada. Yo le decía a ella, ¿o te está amenazando? Habla, dilo, porque eso tiene remedio. Callada, se quedaba callada. Los familiares trataron de convencerla de que dejara la relación. Incluso un mes antes de ser hallada sin vida, le habían comprado una cama para mudarse en una habitación que su familia le había conseguido. Quizás este intento de independencia fue la motivación de su muerte. Días después de que Eusebio Rosario fuera arrestado, le conocen la medida de coerción y le imponen prisión preventiva acusado de violencia intrafamiliar y complicidad de asesinato. Las autoridades determinaron complicidad porque el acusado principal fue nada más y nada menos que su hijo, un adolescente de 15 años de edad que fue captado en algunas cámaras de la zona el mismo día que Carmen fue hallada muerta, entrando a las 6:48 de la mañana a la casa y saliendo 10 minutos más tarde. El Ministerio Público establece que el joven entra por segunda vez a las 7:21 de la mañana. La encuentra acostada y le infiere las 351 puñaladas. Luego envuelve el cadáver, lo arrastra hacia la parte trasera de la vivienda, lo arroja a la cisterna, la cierra, procede a secar la sangre del pasillo de la casa, cierra la vivienda y se marcha a las 8:12 de la mañana. Además, hay dos testigos oculares. Uno es el watchman, que le abrió la puerta del parqueo, que confesaron haber visto al menor en la mañana. Pero el abogado refuta estos hechos. El médico forense determinó que la muerte de esa ciudadana ocurrió en un periodo de tiempo entre 2 de la mañana a 5 de la mañana y que era improbable que ese adolescente fuera el causante de la muerte de esa ciudadana. A confesión de partes, relevo de pruebas. El adolescente de 15 años confesó que la asesinó. Además, resulta increíble entender que haya entrado a la casa, no se haya dado cuenta además de que eso no lo libraría de la responsabilidad, pues de ser cierto el horario establecido por INASIF de que el asesinato ocurrió entre las 2 a 5 de la mañana y el menor entró poco más de una hora después, según una de las cámaras de la zona, esa hora podría entrar en el margen de error, sobre todo con lo difícil que es determinar la hora de muerte cuando los cadáveres están sumergidos en agua, ya que la descomposición es mucho más rápida cuando sale el cuerpo del agua que si hubiese estado en un ambiente seco. Eso no lo tomó en consideración la jueza. Según dice él fue y entró y buscó una pasola, volvió y la llevó, e incluso hasta, según dice, él preparó algo de alimento, salió de ahí y se fue y dejó la pasola, pero que en ningún momento él entró a la habitación ni la despertó a ella
El menor dice que fue acompañado de otro adolescente y que también esto fue captado por las cámaras, pero el video presentado ante los tribunales, según nos han informado, no aparece el otro menor. De hecho, en el expediente no se habla nada sobre este otro joven. Y según versiones oficiosas, la madre de este menor había pagado dinero para que no fuera involucrado. Con relación al hijo de Eusebio Rosario, el Ministerio Público estableció que el menor cometió el hecho por influencias de su padre, quien sabía que la pena a imponerle a su hijo sería mucho menor que la impuesta a él. Algo similar piensan los familiares, en base al interrogatorio realizado a la madre del menor, Stacy Tejada Burgos. Ella había dicho que cuando agarraron a él, después dijo no, dijo delante del hermanito, pues que no, que él se estaba echando la culpa porque Eusebio está malo de una pierna y entonces no quería que él estuviera preso. Las investigaciones de la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, la magistrada Dulce María Polanco, revelan datos de que el menor había sido abusado físicamente y psicológicamente por parte de su padre cuando era todavía más pequeño. Supuestamente el niño narró que se orinaba en la cama y su padre le ponía la ropa interior en la cabeza y lo hacía salir a la calle para que lo vieran. Le decía sucio y que no le gustaban las mujeres. En una oportunidad lo puso a tener relaciones sexuales mientras él observaba. En conclusión, hacía todo lo que su padre le decía, porque así debía ser. Los efectos del abuso de cualquier tipo son impredecibles, o sea, tienes una cantidad de posibilidades de conductas, de situaciones derivadas de esto que tienen que ver a veces con el mismo hecho. Según el expediente del Ministerio Público, Carmen no solo había sido víctima de abusos por parte de su pareja, sino también por el menor, hijo de este. Pues en una ocasión, Eusebio Rosario inició una discusión con Carmen y cuando ésta respondió a sus insultos, el joven de 15 años irrumpió en la sala y la agredió físicamente sin que su padre se inmutara. Todo lo contrario, lo felicitó por el hecho. El hecho de que vea a un adulto que él admira o que él respeta o que es de su confianza, agredir a otros y agredirlo a sí mismo puede hacer que el niño asuma esto como una alternativa para enfrentar los conflictos. Sin embargo, la defensa de los acusados le resta importancia al impacto de los abusos físicos, psicológicos y sexuales del menor de edad. Lo que el menor pudo haber tenido con relación a su padre son acontecimientos naturales que suceden en esa familia, en la mía, en la suya o en cualquier familia. Nunca sobre la base de influir para que cometiera actos de esa naturaleza. Estos acontecimientos naturales, como los califica la defensa, tal vez podrían haber llevado a que el menor hoy figure como principal acusado de este horrendo crimen junto a su padre. En cuanto al menor de edad, la teoría que llevamos la Fiscalía y nosotros como parte querellante es el autor principal de los hechos. Ahora bien, la médico legista, la médico forense, dijo en el juicio que es prácticamente improbable que esas puñaladas la había dado una sola persona. Esto debido a que se implicaría demasiado esfuerzo físico y cansancio para una sola persona. Recuerden que el adolescente dijo que iba acompañado de otro, que según fuentes ha sido identificado totalmente. Nosotros le llamaremos José, lo que da mayor veracidad a lo que establece el médico legista, porque el esfuerzo físico y cansancio para una sola persona sería demasiado por la fuerza con la que fueron propinadas las estocadas, llegando a perforar corazón, pulmones, huesos temporales y frontales. El menor días después fue evaluado y este manifestó que le dolía el flanco izquierdo, tal vez porque en esos días anteriores había hecho mucho esfuerzo físico, además de tener muchos rasguños. Este estuvo detenido 6 meses cumpliendo prisión preventiva y tras haber cumplido el plazo máximo que un menor puede estar, se le varió la medida de coerción. Este menor fue descargado por la jueza Indira Paulino, ya que entendió que no coincidía la hora en la que entró a la casa con la hora del fallecimiento. Pero el Ministerio Público apeló y logró que se ordenara un nuevo juicio que actualmente se conoce en esa jurisdicción. Lo que más ha llenado de indignación a San Francisco de Macorís es que actualmente no hay un solo detenido por este asesinato. Una sentencia emitida este 28 de septiembre
donde Eusebio Rosario es declarado no culpable de cometer asesinato, actos de tortura, barbarie y violencia intrafamiliar en circunstancias agravadas por insuficiencia de pruebas. Los jueces entendieron que las pruebas fueron insuficientes, que no pudieron corroborar el hecho de que él haya tenido alguna participación. En pocas palabras, una mala investigación desde el principio hasta el final. Una mala investigación que ayudó a su cliente. Según se ha establecido, hubo muchas debilidades en la etapa de las investigaciones, empezando porque no se hizo un mapeo para comprobar la coartada de Eusebio Rosario de que estaba en La Romana por razones laborales. Aunque sí se revisó su celular, en WhatsApp le escribía a la asesinada que estaba en La Romana, pero nunca se hizo el mapeo de localización del celular para saber si realmente se encontraba allí. Tampoco se hizo una revisión exhaustiva de todas las cámaras de seguridad próximas a la escena del horrendo crimen, pues solo se tomaron en cuenta las de un centro médico ubicado frente a la puerta principal de la casa, cuando existen más de 15 cámaras en las inmediaciones. Otra grave falta tiene que ver con que no hay ningún registro del interrogatorio del menor, porque este nunca fue oficialmente interrogado. Maribel Paulino, que es procuradora fiscal de NNA, manifestó que el menor le había confesado haber cometido los hechos. Sin embargo, cuando fue interrogada como tal, la misma manifestó que cuando el menor le ofreció esas declaraciones, no estaba presente ni su madre ni el abogado que lo defendía. Grave e imperdonable error de que no se haya repetido este interrogatorio, ya que fue rechazado en el juicio el testimonio de la fiscal por no haber sido realizado bajo los mandatos de la ley, para que hoy se tuviera como prueba definitiva de lo que decía el menor. El testimonio está supeditado a muchas incidencias que podrían cambiar o torcer el rumbo del testimonio. Además que está supeditado a ciertas condiciones humanas, al olvido, a tener una muy buena percepción de las cosas. Y por eso, la prueba por excelencia es la prueba científica. Y otra increíble falta de la investigación es que no hubo un estudio comparativo del ADN de las uñas de la víctima, como lo confirma el abogado. Nosotros le preguntamos a la médico forense si encontraron rastros o rasgos de por lo menos su espalda, de los rasguños, ¿verdad? Y ella respondió que no, que sí podía las uñas, el nivel de las uñas, el tamaño de las uñas, sí podían aruñar, pero no encontró nada. Al parecer ella no lo analizó. Las fallas forenses van mucho más lejos. El médico legista estableció que él mismo tenía cuando fue examinado, sin tomarle una sola fotografía como evidencia de que esos rasguños o aruñazos existían. Como habíamos dicho, tanto el papá como el hijo presentaban rasguños. Recuerden que solo en brazos y manos. Carmen recibió más de 100 puñaladas, lo que demuestra los esfuerzos que hizo para defenderse. Las autoridades tampoco han determinado si las heridas infligidas fueron realizadas por varias armas blancas. Ni siquiera han encontrado el cuchillo con el que fue cometido el hecho, que según confesó el menor dejó botado en un solar, pero al hacer el levantamiento no dieron con ningún hallazgo, aunque habrá que ver si de haberla encontrado habrían hecho las pruebas del lugar. Pues Eusebio Rosario, al momento de su arresto, también le ocuparon un arma blanca pequeña, tipo chaveta, en su vehículo, y esto fue lo que pasó. Realmente no fue analizada, no fue analizada, o sea, el Ministerio Público no realizó un análisis, ni tampoco aportó una pericia en cuanto a esa arma para poder compararla. Viendo esta amplia lista de debilidades y fallas, llegamos a entender por qué la justicia salen libres tantas personas por insuficiencia de pruebas. Los aruñazos que tenía Eusebio, es decir, Eddie, no cuentan. Las carteras que él la dejó con sus documentos en la mesita de noche, no cuentan. Los maltratos que él le hacía, que yo misma lo llegué a presenciar. Qué extraño que alguien que se fuera a La Romana, como la coartada que presenta el imputado Eusebio Rosario, dejara su cartera en la casa. La Fiscalía lo único que se limitó a presentar fueron documentos de rigor de cualquier investigación. Quedaron como si hubiese sido que habían atropellado a algún pajarito y lo tiran al contén. Entonces ni se vio que era una mujer. El derecho de la mujer pues no la amparó. No se tomaron en cuenta los antecedentes de violencia del acusado, no solo contra la víctima, sino contra su propio hijo, y además
la madre de este. Y ella sí declaró de que había sido víctima de violencia por parte del imputado. ¿Por qué no le hicieron la prueba de antidoping a ese señor? Porque él usaba vicio. El hijo y él usaba vicio, que tenían que hacerle la prueba de antidoping. Y un hombre que venga deportado de Estados Unidos, de Puerto Rico o de Estados Unidos, por algo bueno no lo mandan. Atribuyen a la sentencia en favor de Eusebio Rosario a otro motivo. Deja mucho de pensar, cosas de soborno, de que estaban sí a favor de él, porque no creo que sabiendo que sí, él hace el caso, pues la mata. Entonces, ¿quién la mató? Esa es la pregunta. ¿Quién la mató? Entonces se quedó como si ellos fueran los dos inocentes y que ella misma entonces fue que lo hizo. Ante esta sentencia que ha profundizado aún más el dolor de la familia de Carmen Paulino, van a proceder a apelar, al igual que el Ministerio Público. Las posibilidades de que el Ministerio Público gane en esta apelación serían tan difíciles como que a él le den 30 años de cárcel por esta complicidad. Mientras, este jueves 6 de octubre se volvió a celebrar un juicio para conocer la acusación contra el menor, pero fue aplazado para el 14. En caso de que el menor sea hallado culpable, la pena sería mucho menor. Lamentablemente la pena sería de 5 años nada más, porque la pena máxima que establece el Código del Menor son 8 años, pero está condicionada a la edad del menor. La gran cuestionante es qué tanta probabilidad hay de que en un segundo juicio, a casi 2 años después del atroz crimen, se analicen mejor las pruebas y se compruebe la responsabilidad penal de este menor, quien confesó haberlo hecho. Nada descarta que si hay una prueba y se establece en el juicio las circunstancias de necesidad de aclaración de un punto y esa prueba se encuentra en el juicio disponible, se pueda por el artículo 330 hacer uso de la misma. Mientras tanto, los familiares de Carmen, sobre todo su hija de apenas 8 años de edad, lloran y sufren cada día por la irreparable pérdida. Cada vez que me dice que vaya al cementerio con ella, yo siempre la llevo. Y abraza y limpia su vaina, le prende sus velones, le pone la mano a su mamá, le escribe algo, le pone corazones. Entre aplazamientos y aplazamientos, una investigación totalmente deficiente, esta familia de escasos recursos debe enfrentar todo un proceso judicial con todo lo que conlleva esto, sumado a la conmoción de que Carmen Paulino haya sido asesinada de una manera tan vil, atroz y despiadada. Los integrantes de la Fiscalía de San Francisco de Macorís y del Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes deberían ser juzgados, al igual que los policías de investigación que tuvieron que ver con este caso, porque gracias a ellos los culpables van a salir inocentes. Mi hermana era tranquila, muy tranquila, no sé por qué le hicieron eso así, de esa forma. Wow, Dios mío, la verdad que es un sueño del cual uno quisiera despertar.